la zona lumbar de nuestro amigo Álvaro, que después de tantas horas en un avión y además con todo el estrés que ha tenido, pues tiene bastante bloqueada esta zona lumbar. Pues vamos a elastificar un poquito toda la zona de su sacro, la columna, y vamos a elastificar pues toda la fascia que recubre ambas para que empiece a encontrar un poquito más de ligereza y armonía en la zona. Esa parte la noto tensísima, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es normal. A ver, nosotros como correlacionamos todo no solamente con el aspecto puramente físico, que aquí pues lo podemos entender fácilmente, porque pues si te has tirado tantas horas sentado en un avión es normal que tengas mucha tensión en la zona, ¿no? Sino también lo relacionamos con los aspectos somáticos y emocionales. Y la columna, a nivel de la columna lumbar concretamente, hace mucha referencia cuando tenemos un poco conflicto con los recursos que tenemos en cada momento. Pues también es un poco la gestión de tus recursos en cada momento, de tu tiempo, de tu energía, de conseguir a esas entrevistas, pues al final también le mete un puntito más de carga a la zona. Es decir, bueno, puede que no me den toda la entrevista que yo quiero, pero yo estoy haciendo el 100% de lo que puedo. Y que no salga la guinda del pastel no quiere decir que no haya un pastel muy rico para comerse, ¿no? No, pero me cuesta muchísimo parar. ¿Sabes? Sí. Consigues entrevista con Ilias, con Charles Oliveira, y dices, vale, pero me falta la del fisioterapeuta, o me falta. Entonces es como muy. Quizás demasiada autoexigencia, pero entiendo que eso al final pues se somatiza en el cuerpo, ¿no? Sí, absolutamente. La exigencia es algo muy común en general en todas las personas. Ten en cuenta que vivimos en este mundo de conseguir, conseguir, conseguir y parece que no es suficiente, ¿no? Has conseguido esto y necesitas lo siguiente. Y esto pasa mucho también con los peleadores, que tú les conoces perfectamente, ¿no? Que están consiguiendo una pelea, ganan una victoria, pero ya tienen que pensar en lo siguiente porque eso no es suficiente. Por eso también la derrota es mucho más dura para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que parte del entrenamiento de un peleador, no solamente la armonización del cuerpo físico, también es ese entrenamiento mental que le permita entender y aceptar que si estás haciendo lo mejor que puedes y lo mejor que tienes en cada momento, eso sí es suficiente y por tanto tú eres suficiente. Y que luego el resultado final es multifactorial, porque no pierdas la vista de que te estás pegando con otra persona, ¿no? Que además esa persona también lo quiere todo, ¿no? En tu caso, tú estás pegándote con otros periodistas, que a lo mejor algunos tienen más peso que tú. Seguro. Yo creo que eso es el pensamiento de refuerzo que tienes que trabajar. Y cuando trabajes ese pensamiento de refuerzo, es cuando también tu espalda, tu columna se va a sentir mucho más libre, más en sintonía contigo y te va a permitir que hagas esos esfuerzos, pero sin pasarte la cuenta que pues ahora mismo tienes. ¿Por qué en una Firewall piensas más en lo que te falta por grabar o por hacer que en lo que has conseguido, incluso cuando a lo mejor puedes una entrevista con Ilya y con Charles? Bueno, porque es el momento de la inmediatez, ¿no? Del resultado final. Es cuando va a salir todo lo que has hecho. Da igual que hayas hecho un trabajo durante 3 meses increíble, que si el día de la pelea no consigues el resultado, pues te vas a añadir una carga extra. En cambio, si lo focalizas desde esa perspectiva, ¿no? Que has hecho todo tu trabajo, que has dado el 100% de lo que podías hacer en cada momento, el resultado final ya no es tanta carga. Igualmente es necesario, igualmente todos queremos conseguirlo y por supuesto lo vamos a disfrutar. Pero al menos no vamos a cultivar ese pensamiento de que, tenía que haber hecho esto más, me faltó esto. Y algo muy personal de los periodistas que he compartido con otros compañeros. Te dan una entrevista guapísima, pero te dan 10 minutos. Siempre estás pensando más en la pregunta que se te ha olvidado hacerlo y que era buenísima que en todas las buenas que ya le has hecho. Sí. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y cómo se puede combatir contra eso? Sí, totalmente. Además, es algo que lo veo mucho, ¿no? Que el periodista está pensando más en la siguiente pregunta que va a hacer que en la respuesta que está obteniendo en ese momento, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con estar concentrado en lo que estás escuchando en ese momento, la respuesta que te está dando, y eso va a permitir que haya un poco más de fluidez en las preguntas. Porque tú tienes muchas preguntas, o sea, ni siquiera, si te paras a analizarlo realmente, ni siquiera tendrías que prepararte 10 preguntas, porque ya eres un gran conocedor del MMA como para poner delante de una persona y sacar la pregunta precisa. Si lo llevamos a los peleadores pasa lo mismo, ¿no? Es como cuando un peleador tiene que estar pensando en una combinación. Tú no tienes que pensar en la combinación. La combinación la has entrenado tantas, tantas, tantas veces
que si dejas a tu cuerpo, si estás en presencia, si estás conectado contigo, va a salir. El cuerpo va a tener la memoria para poder ejecutar esto. El peleador ya no tiene que pensar, solamente se tiene que sentir a sí mismo y dejar que eso pase, ¿no? Suelta la mano derecha y automáticamente suelta la mano izquierda. Ni siquiera tiene que ir hacia atrás y pensar si le ha hecho daño o no le ha hecho daño, sino que su cuerpo automáticamente tiene la combinación perfecta, sabe que cuando Oliveira hace un movimiento él tiene que hacer otro, y eso es algo que se entrena desde la presencia, ¿no? Entonces, llevado a la vida cotidiana de cualquier persona, cuando tú estás en presencia, no tienes que estar pensando tanto lo que vas a decir o cómo lo vas a decir o si va a ser lo suficientemente bueno y demás. Porque eso ya está, ya lo has hecho, ya lo has trabajado, ya lo has entrenado. Que no tienes que reafirmar algo que ya sabes. Y yo creo que es algo en lo que pierde mucha energía en general la gente y el peleador, en tratar de reafirmarse constantemente sobre si es un buen peleador o no es un buen peleador, si hace las cosas bien o no hace las cosas bien. Eso es parte del entrenamiento. Si lo entrenas, ya lo eres. Sí, yo normalmente fluyo mucho en las entrevistas, Raúl, pero es verdad que a veces estás tan tenso Sí. y tienes tan poco tiempo para tantas preguntas que estás como muy haciendo el listado de preguntas. Pocas veces lo he hecho, pero esas veces es cuando menos natural me sale. Claro. Eso se debe también un poco a la tensión. ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, o sea, siempre hay que analizar el caso particular de cada individuo, ¿no? Cuanto más vas conociendo a la persona, más consciente eres de qué es lo que le limita o qué barreras se pone a sí mismo. Querer hacer las cosas bien, el exigirte a ti mismo, el que te parezca que no es suficiente lo que vas a hacer es lo que le añade una carga extra. Por eso creo que hay que entrenar a la mente para que en esos estados sea capaz de mantener una calma, ¿no? Hay cosas que te pueden dar seguridad, como por ejemplo el pensar, vale, si yo hago esta entrevista, ¿cuáles son las 3 cosas que no se me pueden olvidar? Vamos a empezar con una entrevista directa en la que voy a preguntar las cosas que sí o sí tienen que salir, ¿no? Y desde ahí puedo empezar a fluir. Y mientras tanto, en paralelo, yo tengo que ser capaz de mantener un estado mental de atención, que esa es la parte que entrenamos. Hay un ejercicio, una herramienta que desarrollaron los marines americanos que son los anclajes emocionales. Sí. Un anclaje emocional es un gesto físico que tú haces para conectar con un estado mental. Hay ejercicios que te ayudan a entrenar ese estado que tú quieres y que cuando vas a esa situación, rápidamente haces el gesto físico y conectas a tu mente con ese estado. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me pasa, yo, bueno, pues hablo muchas veces en cursos y demás, y yo tengo un gesto que es que con la postura del pantalón toco con mi dedo y eso me conecta a un estado de concentración. Porque, por ejemplo, en mi caso es muy normal que pueda pensar, uy, se me va a olvidar este contenido que tengo que decir, me van a hacer una pregunta que no voy a saber responder. Entonces, para salirme de todo eso y conectarme con la certeza y la fortaleza en este caso, que es el conocimiento que tengo, el tiempo que llevo haciendo esto, las veces que lo he repetido, pues ese estado mental de seguridad, de concentración, lo conecto con ese gesto físico. Y si en algún momento tengo una duda, simplemente hago ese gesto y automáticamente mi mente se coloca en eso. Y eso es algo que se puede entrenar, que obviamente para los peleadores, por ejemplo, es algo brutal, ¿no? Como un estado de agresividad, de concentración, de tranquilidad, de lo que sea, de lo que cada uno quiera trabajar, o para cualquier persona que se vaya a exponer a situaciones de estrés, ¿no? En tu caso, pues podrías tener ese pequeño gesto con una posición de manos o con un pequeño objeto que tuvieras que haría que te hiciese estar en presencia todo el tiempo y que no sintieses como toda esa carga emocional que va asociada a la inmediatez del momento y al hecho de que esto es el momento más importante del año, ¿no? International Fight Week, tengo que hacerlo bien y además con ese saboteador interno que encima te está diciendo todo el tiempo que no lo haces bien, ¿no? Sí. Eso creo que es un punto súper importante, tanto para los periodistas con las entrevistas potentes, como para los propios peleadores, que es el autosabotearte. Es decir, termino una entrevista guapísima, pero se me ha olvidado hacerle al peleador 3 preguntas que me acaban de venir a la mente. Y en lugar de pensar más en lo exitosa que es la entrevista, puedes pensar en vaya mierda, que Sí. se me ha olvidado esas 3 preguntas. Totalmente. ¿Cómo puedes pelear contra ese autosabotaje? ¿Cómo lo puedes entrenar? Eso es lo que decía el gran Osho, que llamaba la mente de la abundancia y la mente de la carencia. Es decir, tú puedes poner la mente en la carencia, que es precisamente lo que acabas de contar. Es decir, se me ha olvidado esto, me ha faltado lo otro, no he sido lo suficientemente bueno. O en la abundancia, ¿no? Fíjate todas las preguntas que he hecho, fíjate la información que he sacado. Y como decía Osho,
la mente que crea la necesidad es la misma que crea la abundancia y solamente puede crear cuando tiene atención plena en un objeto. Es decir, si tu mente está en la necesidad, no puede estar en la abundancia. Con lo cual, cuando vengan esos pensamientos intrusivos que te están saboteando, tienes que colocar la mente en la abundancia. O sea, en la fortaleza de todo lo que has hecho. No en lo que se te ha olvidado, sino, hostia, pues esta pregunta ha sido muy buena, he sacado esta información que no la tiene nadie. Entonces, cuando tú conectas a la mente con eso, simplemente lo que te has dejado atrás lo utilizas como algo que puedes mejorar y que puedes decir, bueno, la próxima vez puedo añadir esto. No me pongo un pero, sino que me pongo un y además. Porque el pero es una palabra que en programación neurolingüística genera mucha restricción mental, porque es una negación de lo anterior. Si yo digo, bueno, he hecho esto bien, pero ya tengo una negación. En cambio, si digo, bueno, he hecho esto bien y además si el próximo día le añado esto, esto y esto, ya va a ser la hostia. Bueno, ahora lo que vamos a utilizar es una técnica de osteopatía craneal, Álvaro, porque como has tenido ese desajuste de los ciclos del sueño y los ritmos del sueño, esta técnica lo que nos ayuda es a regularnos a ese nivel hormonal para que vuelvas a recuperar esa conexión biológica con esos ciclos, para que puedas volver a dormir bien, a descansar. Una de las peores cosas que tiene el cuerpo es la privación del sueño. De hecho, como tortura, esta es de las peores torturas de la KGB, la CIA y cosas de esas. Sí. Entonces la privación del sueño es terrible, ¿no? Entonces vamos a armonizar un poquito el ritmo craneal y ahí simplemente cierra los ojos, relájate y vamos a disfrutar de sentir cómo se va armonizando ese ritmo y cómo progresivamente vas a ir sintiendo pues, un bienestar, una tranquilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buah, qué locos. Sí, ya uno relajadito, ¿eh? Sientes la armonización, ¿no? Me ha armonizado, pero está todo una niña. Bueno, vamos a acabar con unas agujitas, si te parece, para Venga. terminar de equilibrar ya todos los Perfecto. sistemas energéticos. Un poquito de acupuntura bioenergética. Bueno, vamos a terminar ya de dejar armonizado completamente a Álvaro y vamos a utilizar un poquito de acupuntura bioenergética en unos puntos que nos van a permitir terminar esa armonización, regular también toda esa energía femenina que se ha descontrolado por utilizar tanto la energía masculina. Hay que diferenciar, todos como hombres y mujeres tenemos energía masculina y femenina. La energía masculina es la energía de la acción, la toma de responsabilidades, el conseguir, ¿no? Todo lo que va hacia afuera. La energía femenina es la energía de la atención, de la gestión de las emociones, ¿no? Y cuando yo me pongo en una situación de mucho estrés, de tengo que conseguir, tengo que lograr algo, que es energía masculina a tope. Me olvido de mí, me olvido de sentir, me olvido de mis emociones y lo que volvemos ahora es a equilibrar eso, ¿no? Porque el cuerpo al final tiene que estar en un balance, en un equilibrio y estos puntitos nos van a ayudar a terminar de calmar, ¿vale? Pues vamos a ello. Vamos a por ello. No, estos no duelen mucho, no te preocupes, que mucha gente le asusta un poquito las agujitas, pero nada, esto es un poquito, aparte que lo que dice la gente, Cosquillas. pincho fino. Y ya terminamos con un último punto. Y ahí ya dejamos a Álvaro durante unos minutitos para que se pueda terminar de relajar. Irse aquí en su esquina del secreto de equilibrio. Vamos. Buah, esto es Perfecto. una maravilla, chavales. Bueno, nos vemos otro día, chicos. Bye.